¿qué tal? Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. Esta semana la plenaria de la Cámara no pudo sesionar en el tradicional salón elíptico del Capitolio Nacional, sino que utilizó otro salón, el Luis Guillermo Vélez. Esto por los daños que sufrió el emblemático techo de este salón tras el sismo ocurrido el pasado jueves. Pese a esto, la Cámara sesionó, cumplió su tarea y aquí les tenemos en los siguientes titulares el trabajo legislativo de esta semana. ¿Qué pasa con la seguridad en el país de cara a las elecciones de octubre? Las autoridades responden. Gobierno Nacional presenta el presupuesto del próximo año. La cifra supera los 500 billones de pesos. Representantes de la región urgen medidas para la reapertura de la vía al llano. ¿Cómo viven en San Andrés un mes después del fallo de La Haya? Tenemos informe especial. Toda la información legislativa aquí en Noticias Cámara de Representantes. Ante la difícil situación de orden público en algunos lugares del país, las bancadas de oposición citaron al ministro de Defensa, Iván Velázquez, al recinto de la Comisión Primera. En un agitado debate, los ministros del Gobierno Nacional enumeraron los avances en materia de seguridad y hablaron sobre la necesidad de lograr la paz total. Así es, la Defensoría del Pueblo en un informe oficial entregó unas cifras bastante elevadas de una situación de orden público bastante difícil en el país. Se detalla esta situación en 9 zonas de nuestra Colombia. Preocupados por las crecientes cifras de delitos cometidos en diferentes ciudades, en la Comisión Primera congresistas pidieron evaluar las políticas de seguridad del gobierno Petro. Pareciera que el gobierno tiene cifras distintas a las que hemos recogido los citantes y que demuestran el incremento de delitos como el secuestro, por supuesto, como las lesiones personales, como el homicidio, como el hurto y por supuesto como las extorsiones. Según varios representantes, los múltiples cambios en el Ministerio de Defensa han retrasado el accionar en contra de la delincuencia. Por fines pudimos escuchar las respuestas de los ministros, en donde yo tengo que decirlo, no son satisfactorias, no dieron respuestas sobre temas concretos, hicieron una exposición o informe de gestión que valoramos por parte de las fuerzas militares y de policía, pero hay hechos muy puntuales como el consultado por su participación en el aspecto Laura Sarabia, entre otros que no fueron contestados. Los ánimos se fueron caldeando hasta el punto en que el representante José Jaime Uzcategui generó un intenso debate. ¿Cuándo vamos a escribir en este país la historia del último guerrillero que yo pensé que era Timochenko? Ahora resulta que no, es Pablo Beltrán y el día de mañana será Iván Mordisco o cualquier otro que ustedes quieran promover como parte de un país que ya se transformó. Si seguimos con la lógica de que el Estado es bala, si seguimos con esa lógica, vamos a terminar todos muertos. Lo que estamos planteando es un pacto para cambiar esa lógica en nuestro país. El director de la Policía Nacional anunció operaciones que permitirán frenar el secuestro y la extorsión como principales delitos registrados. 513 operaciones que trazó la Policía Nacional para investigar con la Fiscalía General de la Nación personas dedicadas a estos 3 delitos y también el tráfico local de estupefacientes. Y ya tenemos resultados hoy, después de anunciar el plan choque, en Popayán, en Medellín, en Barranquilla, que pronto el país conocerá. La situación de orden público se siente más fuerte en las regiones. En el Chocó, 27 de los 31 municipios viven en continuos enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo. Los representantes de este departamento piden mayor presencia de la fuerza pública. Decenas de familias del Medio San Juan en Chocó han estado en riesgo de confinamiento y desplazamiento a causa de la difícil situación de orden público que se presenta en la zona, una constante que viven los habitantes de ese departamento. Confinada y en alto riesgo de desplazamiento estuvieron 50 comunidades indígenas y afros por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y las AGC en la región del Medio San Juan chocuano. Desde la Defensoría solicitamos al Gobierno Nacional, en particular al Comisionado de Paz, y a las instituciones competentes, hacer inmediata presencia en el lugar para que las comunidades sean atendidas y sus derechos garantizados. Paros armados, desplazamientos, reclutamiento de menores y en general una vulneración de derechos humanos son el pan de cada día en casi la totalidad de los municipios, en donde continuamente son testigos de enfrentamiento entre los grupos armados ilegales que se disputan el control territorial en la zona. Es una constante
que lastimosamente el departamento del Chocó presente una conflictividad cada vez más creciente por la incursión que los actores armados tienen en nuestro territorio. No es una cuestión de este momento. Venimos denunciando nosotros estos hechos, este enfrentamiento entre el ELN y los otros actores armados viene de tiempo atrás. Por esto el llamado al gobierno para que aumente la presencia de la fuerza pública. La fuerza pública en nuestras comunidades a veces no hace presencia. Realmente están en las capitales o en las cabeceras municipales de los departamentos y de los municipios, pero en las comunidades. Estas comunidades que son las más afectadas en el San Juan, pero también en el Atrato y en el Baudó, la fuerza pública fluctúa. Están cuando la Defensoría del Pueblo o la comunidad o la iglesia las pide, pero realmente van y vuelven. Y se necesita presencia permanente y constante de la fuerza pública para que pueda realmente proteger a nuestras comunidades. En lo que va corrido del 2023, habitantes del Chocó han vivido 6 paros armados. La Defensoría del Pueblo recuerda que 27 de los 31 municipios del Chocó tienen alertas tempranas por acciones armadas que ocurrieron entre el 2018 y 2023. Precisamente este panorama para algunos podría representar un alto riesgo para la jornada electoral de octubre. La Defensoría alertó sobre 9 zonas en donde las elecciones podrían verse afectadas. Entre octubre del año pasado y julio del 2023, la misión de observación electoral MOE ha registrado 237 hechos de violencia a candidatos políticos, entre los que se destacan 14 amenazas, 27 asesinatos y 3 secuestros. Y nosotros vemos con muchísima preocupación que esa articulación no se ha dado, que cada entidad está entregando datos, que cada entidad está señalando como si no fuera corresponsable de la organización del proceso electoral y no se están adoptando acciones conjuntas. La Defensoría del Pueblo, por su parte, determinó 9 zonas de riesgo en 16 departamentos. Porque las carnetizaciones, el control social, la expansión de los grupos y desafortunadamente la falta de coordinación entre la respuesta del Estado ha hecho que esto se vuelva un caldo de cultivo para que hoy podamos decir que hay unas zonas en donde la institucionalidad no la tiene fácil llegar. Ante esta difícil situación, varios congresistas relataron que en sus regiones también es muy delicada la seguridad para los candidatos. La disputa entre el territorio, entre la FARC y el ELN, hace que señalen a los candidatos pertenecer a un grupo o a otro y tengan prácticamente una lápida encima por desarrollar la actividad política. Según el censo electoral, en las próximas elecciones podrán sufragar más de 39 millones de colombianos en 12.918 puestos de votación. El cierre de inscripciones será hasta el 29 de agosto. Para responder a las denuncias sobre infiltración de grupos ilegales, la utilización indebida de vehículos y armamento para fines personales en la Unidad Nacional de Protección, la Comisión Segunda desarrolló un debate de control político al director de esta entidad, Augusto Rodríguez. La Unidad Nacional de Protección se ha visto envuelta en una serie de escándalos de corrupción y malos manejos, lo que motivó la citación a la Comisión Segunda. Donde se encontró narcotráfico, acuerdos con bandas criminales, se encontró la utilización y tercerización de los esquemas de seguridad para alquilarle a otros grupos. Se sacó a un delincuente como alias Matamba de la cárcel y se transportó en esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. Fue detenido el subdirector de la Unidad Nacional y lo que nos acaba de decir el director aún más preocupante, se le pagaron a 2 analistas para bajar los niveles de riesgo de 2 personas para seguramente asesinarlos, y otra cosa que también me parece muy preocupante y era el cartel del blindaje. Se le bajaba el blindaje a las camionetas para cobrar altos costos, pero realmente no se estaba prestando el servicio. Por su parte, el director Augusto Rodríguez indicó que desde que asumió el cargo viene tomando las medidas correspondientes para facilitar la investigación y cerrar el paso a los focos de corrupción al interior de la entidad. Es el reconocimiento de que uno no está solo, de que lo que estamos haciendo tiene eco en el Congreso de la República, que no se trata de la confrontación de instituciones,
sino cómo nos encontramos para generar sinergias positivas. Los representantes le dieron un voto de confianza a la gestión de Rodríguez, que tiene comprometida incluso su seguridad personal. En este país donde hemos hablado también de cambios, a las personas que realmente están haciendo el bien y están dándole duro a la corrupción, pues les quieran atentar contra la vida. De verdad, mi solidaridad con su merced, con su familia. Nosotros desde la Comisión Segunda lo que queremos es que se garantice la transparencia de una institución, que se investiguen por parte de la Fiscalía en cabeza de Barbosa todas las denuncias que se han hecho, y daremos seguimiento, por supuesto, a esta información que nos ha traído en esta audiencia. Esta semana el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó ante las comisiones económicas del Congreso el proyecto de presupuesto general de la Nación para el año 2024 por un monto de 502 billones de pesos. Desde ya varios representantes expresaron sus preocupaciones. Así se distribuirá el presupuesto general de la Nación para el 2024, que asciende a los 502.6 billones de pesos y que tiene un incremento en comparación con el año anterior del 18.9%. Para funcionamiento irán 310 billones de pesos, para el servicio a la deuda 94.5 billones y para inversión 97.7 billones de pesos. Los mayores recursos irán para educación con 70.4 billones, seguido por salud con 65.5 y defensa y policía con 55.2 billones de pesos. Aunque lo plasmado en el proyecto de presupuesto es positivo, algunos representantes a la Cámara se mostraron preocupados. Este presupuesto está desfinanciado, ministro. Usted habla que vamos a recaudar 15 billones de pesos producto de arbitramientos de litigio de la DIAN. Esos litigios históricamente duran 8 años. Pero acá de la nada parece que los van a solucionar en menos de un año y vamos a lograr un recaudo de 15 billones. Esa plata es completamente incierta, señor ministro. El gran compromiso que hay con el Plan Nacional de Desarrollo alrededor de la expectativa de la red terciaria nacional. Y justamente el sector transporte está sufriendo una reducción de 1 billón de pesos. Allí también llamaron la atención al Invías para que ejecute su presupuesto como debe ser. Llevamos 2 puentes destruidos en menos de nada. Y una de las causales principales es que Invías nunca le hace mantenimiento a la infraestructura de este país. Yo quiero que el director de Invías y el ministro de Transporte le digan a los colombianos, porque entre esos hay puentes en el departamento de Córdoba que están a punto de caerse, si es que vamos a esperar que se destruya todo el país para después hacer reconstrucciones y no los mantenimientos que se requieren. La discusión de este presupuesto general de la Nación apenas inicia. Este deberá ser aprobado en el mes de octubre. Los ministerios de las TIC, de Industria, Comercio y Turismo, y el Ministerio de Cultura, así como el presidente de la empresa estatal 472, rindieron cuentas sobre su gestión y la ejecución presupuestal ante la Comisión Sexta de la Cámara. Los ministros citados presentaron su informe de ejecución presupuestal a la fecha. El Ministerio de las TICs con una ejecución del 74.3%, Comercio, Industria y Turismo con el 31.38% y Cultura con el 38.6%. Con mucha realidad que estamos trabajando en esa Colombia profunda. Las emisoras comunitarias, los puntos digitales. Esa Colombia donde no hay comunicación, donde no hay internet, se está llegando ya hoy con puntos digitales para que puedan los estudiantes, nuestros niños y niñas de estas partes rurales puedan tener cómo investigar y hacer sus tareas. Lo que tiene que ver con la subasta del espectro que se va a hacer a final de año. Esta subasta nos debe garantizar más cobertura móvil para todas las regiones del país. Aunque hasta el momento la ejecución presupuestal del Ministerio de Cultura y de Comercio es baja, los representantes confían en que lo que resta del año se ejecute de manera correcta la totalidad del presupuesto. Sobre el Ministerio de Cultura, pues ya era hora de que tuviéramos un ministro de verdad a toda luz, pues encargado de su ministerio. Hubo demasiada interinidad, se ve en parte en la ejecución presupuestal que es pobre. Sin embargo, recibo con mucha alegría la noticia de que el presupuesto para el año entrante ya supera por fin el billón de pesos para cultura. Es una petición que teníamos hace tiempo. Y en el sector turismo tenemos grandes potencialidades, pero es necesario que si estamos pensando en una transición energética, pues realmente el sector turismo se vuelva y se
convierta en una línea económica importante para los territorios. Necesitamos ponerle el acelerador a esas inversiones y que ya se estén viendo esos cambios y esa transición que tanto requiere y que tanto nos han prometido. La comisión también analizó cómo lanzar un salvavidas a la empresa de servicios postales 472, que podría dejar sin empleo a más de 8.000 funcionarios. Siempre lo han querido quebrar, lo han querido vender, y hoy el Ministerio de la STID va a aportar 70.000 millones para revivir esta empresa del Estado, pero hay que hacer una reingeniería a 472 para que sea productivo, para que sea autosostenible, pero sobre todo para que mejore su servicio a los colombianos. La próxima semana la comisión citará un debate a las entidades encargadas de mitigar la crisis vial por la que atraviesa el país. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. Fue radicado un importante proyecto de ley que busca mejorar los derechos de los jóvenes que prestan el servicio militar, aumentando su bonificación mensual, esto con la finalidad de dignificar la fuerza pública y mejorar las condiciones de seguridad para el país. El proyecto de ley nuestro consiste en subirle mínimo al 70% de un salario mínimo legal vigente, cambiando, reformando la ley, e inclusive poder llegar hasta un 90% cuando la situación fiscal del país lo certifique y lo pueda asumir, subirle a un 90%, y esto corresponde a la dignidad humana, fortalecimiento de nuestras fuerzas militares e incentivar que la gente preste el servicio militar que corresponde, y obviamente redundará en la seguridad de los colombianos. Con la participación de delegados de diferentes ministerios e instituciones del Gobierno Nacional, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer llevó a cabo su análisis sobre el anexo enfocado en género que está incluido en el presupuesto general de la Nación, y así proyectar recursos en los diferentes escenarios en donde las mujeres deben ser apoyadas. Cada entidad nos estuvo contando cuáles son esas apuestas de sus presupuestos basados en género. Estamos luchando para que haya mejor presupuesto, más visibilizado, resaltando también ministerios que están haciendo una tarea con mucha precisión, como el Ministerio del Trabajo, que nos estuvo mostrando los diferentes programas con enfoque de género, en donde ya hay unas beneficiarias muy importantes. Con éxito fue instalada la Comisión Accidental de Drogas en el Congreso, una oportunidad para seguir reafirmando que el enfoque contra las drogas debe cambiar. Es una comisión que busca hacer seguimiento a la política de drogas del país, proponer y mejorar la propuesta del gobierno frente a la política de drogas, tener claro las posibilidades, las necesidades y los proyectos de ley y los cambios normativos que deben darse en Colombia para que el narcotráfico debe ser un problema. Mientras que un kilo de coca siga costando $25.000 en Estados Unidos o 27.000 en Europa, acá habrá gente dispuesta a matar y a morir por eso. Necesitamos menos muertes, más paz, menos violencia, menos delito, menos narcotráfico. De eso se encargará, o es la idea de encargarse la Comisión de Drogas. Esta semana fue radicado un proyecto de ley que busca prohibir el matrimonio infantil y las uniones tempranas en Colombia. Además, crear campañas de prevención de este fenómeno. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018, 61.251 niños y niñas se encontraban en unión temprana antes de los 15 años. No es normal que en nuestro país se sigan usando a las niñas y a las adolescentes como monedas de cambio para transacciones que involucran tierra, ganado o ingresos para las familias. Deberíamos, por el contrario, estar preocupados y preocupadas por la educación, por el empleo, por las pasiones de todas esas niñas y esas adolescentes que hoy terminan en muchos casos en matrimonios con personas y con hombres mayores. Reconocer y fortalecer los procesos culturales e identitarios para la toma de decisiones de las comunidades indígenas en el país es lo que establece un proyecto de ley radicado por el representante caldense Norman Bañol. La Organización de las Naciones Unidas ha reconocido la importancia de la diversidad étnica y cultural en el mundo, y en Colombia hemos venido aplazando la toma de decisiones para la incorporación de esta declaración en el ordenamiento jurídico colombiano. Es momento de que el Congreso de la República avance en la incorporación de otros convenios y tratados internacionales y declaraciones que permiten un mayor blindaje de nuestra Constitución política.
El cierre parcial o total de 3 de las principales entradas a la capital afectadas por la caída de puentes y derrumbes y bloqueos en las vías comenzó ya a impactar el costo de los productos de la canasta familiar, especialmente las carnes y otros alimentos provenientes de los llanos orientales. Representantes de esta región piden acciones urgentes por parte de las autoridades. Bogotá, así como las grandes ciudades del país, son las más afectadas por la inclemencia del invierno y las vías que están cerradas por los desastres naturales. Esto ha generado que el incremento en los productos básicos de la canasta familiar estén al borde del colapso y los colombianos no aguanten más un incremento en sus bolsillos. El gobierno debería dejarse de tanto paño de agua tibia con esta vía. Esta vía hay que intervenirla de una manera real, donde cada 8 días o cada vez que llueve se presenta un derrumbe. Imagínate que un pony de cebolla que nos valía a nosotros 60.000, 70.000 pesos, por ejemplo, hoy lo pido, ya me vale 120.000 pesos, entonces me está subiendo el doble. En la carne, ¿no? Por ejemplo, antes se compraba una libra de carne en un precio de 12.500 aproximadamente un año y medio. Ahora ha subido más o menos a los 17.500 pesos. Antes se podía comer huevos, se podía comer pollo, ya eso ni se puede comer. Los cierres viales que afectan las vías hacia los departamentos del Meta, Casanare y Boyacá tienen en jaque al gremio transportador. Y no es una crisis porque se cayó ahorita o porque tembló ayer. Es una crisis que viene presentándose desde años a años con el tema de la vía al llano. Hagamos los peajes más caros y se supone que con eso le hacen mantenimiento a las carreteras. Realmente la zona de Río Blanco tenemos afectaciones por la ola invernal. Ya hay pérdida de 3 puentes en un sector específico por la vía de Río Blanco y mucho más en el sector de Planadas, en el sector de Chaparral. Se plantean 2 vías alternas. La primera es la vía del Cisga y 2, la vía Badondo-Labranza Grande, pero también tiene unas restricciones en la movilidad y también requiere una inversión importante del gobierno nacional. Están generando mayores afectaciones en lo que tiene que ver con accidentalidad vial, tráfico, demoras en los traslados y sobrecostos en los costos de los alimentos. Los representantes se mostraron preocupados con la gestión del gobierno y piden celeridad en la inversión para las vías afectadas, así como para las vías terciarias que se encuentran en mal estado por el clima de las últimas semanas. Entró en marcha la Comisión Accidental para las Personas con Discapacidad y sus cuidadores, que tendrá como finalidad aunar esfuerzos entre el Gobierno Nacional, organizaciones civiles y el Congreso de la República para mejorar la calidad de vida y el bienestar de esta población. Según el DANE, en el panorama general de Colombia hay 3.134.037 personas con dificultad para realizar actividades básicas diarias, lo que corresponde al 7.1% de la población del país. De ellas, el 34.62% recibe ayuda de otras personas, de las cuales el 85.3% son mujeres cuidadoras. Hoy lo que tenemos como visión y objetivo en esta Comisión Accidental será, por supuesto, hacer seguimiento a la normatividad y a la legislación vigente para que se cumpla en materia de discapacidad y de cuidador. Segundo, poder establecer iniciativas de origen legislativo que ayuden a mejorar la calidad de vida y el bienestar de estas personas de la sociedad. Tercero, hacer seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo de cada uno de los artículos y los sectores. Para esta población, el no ser discriminada en todos los aspectos debe ser una política de Estado. Es la autonomía también de cada una de las personas con discapacidad y también de sus cuidadores, con el reconocimiento también del labor que ellos hacen bajo la función de derechos, que seguramente pues esto es propicio para el mejoramiento de calidad de vida y pues ayuda también a la equidad, a la no discriminación. Tenemos que entender que la población con discapacidad y los cuidadores y las cuidadoras pues muchas veces dejan de hacer sus labores por dedicarse a cuidar a su población. De mi parte, pues siento mucho las necesidades de la población porque hago parte de la misma. Por su parte, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con esta población. Tenemos 7 millones de mujeres dedicadas a los trabajos de cuidados sin ninguna remuneración, que han aplazado sus estudios, la generación de sus ingresos, su autocuidado por esta labor noble pero exigente que debemos redistribuir en nuestro país y que debemos darle mucho más bienestar y garantías a estas personas cuidadoras. Un nuevo instrumento para promover la transparencia y el control político de la ciudadanía a los legisladores fue radicado en la Cámara. Los congresistas deberán hacer pública cada una de sus actuaciones.
La iniciativa liderada por la representante Catherine Jubinao busca promover una cultura de apertura a la información y diálogo entre los congresistas y ciudadanos, estableciendo mecanismos para prevenir la corrupción. Estamos muy felices porque por primera vez no solamente tenemos una comisión anticorrupción en la Cámara, sino además acabamos de instalar una mesa técnica con las organizaciones más reputadas y más reconocidas en Colombia en materia de transparencia, de gobernanza, de gobierno abierto, de parlamento abierto. Otro objetivo es el de promover aspectos muy importantes contra toda acción que apunte a irregularidades. Promover y agenciar desde la Comisión ciertas iniciativas legislativas de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, vamos a radicar en muy poco tiempo, acabamos de radicar el de rendición de cuentas, vamos a radicar el de protección a denunciantes de corrupción y vamos a radicar unos que anunció hoy el representante Cristian Avendaño que tienen que ver con modificar la ley 80. El control político será otro mecanismo donde la ciudadanía tendrá un papel fundamental. Y una tercera actividad va a ser ir a las regiones y poner la Comisión Anticorrupción al servicio de la ciudadanía, que la ciudadanía pueda participar en sesiones de la Comisión. La comunidad podrá denunciar ante la Comisión cualquier irregularidad y cuestionar asimismo a los congresistas en su labor legislativa. Colombia fortalecería la creación de bancos de reservas de leche materna y de alimentación complementaria. Así lo dispone un proyecto de ley que busca una política de lactancia materna y que está a punto de ser aprobado en último debate aquí en la Cámara. Con el objetivo de contribuir a la disminución de la desnutrición y mortalidad infantil, especialmente en la población más vulnerable del país, la Comisión Séptima de la Cámara aprobó en tercer debate esta iniciativa. Se otorgan los lineamientos para la creación de la política pública de lactancia materna y el incentivo para los bancos de leche humana y alimentación complementaria. Creo que mi invitación es a que contribuyamos con este proyecto, a que veamos las posibilidades que tiene la creación de estos bancos de leche materna y alimentos complementarios que van a beneficiar, por supuesto, a los niños y niñas de este país. Con este proyecto se buscará el fortalecimiento y la creación de más bancos de leche materna de los 15 que hay en el país y asimismo fomentar la donación de leche que ha venido decreciendo desde el 2019. Se ha reducido toda la buena voluntad porque a las madres les toca sufragar los costos para los exámenes. Este proyecto lo que está buscando específicamente es que a través del sistema de salud esos exámenes sencillamente sean sufragados. La leche materna puede durar de 6 a 12 meses congelada y según la Organización Mundial de la Salud se recomienda una lactancia exclusiva durante los 6 primeros meses de vida y el mantenimiento de la lactancia con alimentación complementaria hasta los 2 años. Tras cumplirse el primer mes del fallo que evitó la pérdida de plataforma continental en el archipiélago de San Andrés y Providencia, un equipo de Noticias Cámara de Representantes estuvo en la isla, habló con la población raizal sobre las implicaciones de esta decisión. Desde el Congreso se han promovido leyes que protegen los derechos de los habitantes de las regiones fronterizas, incluso frente a situaciones de carácter diplomático. La idea es que nosotros empecemos a repensar el uso de las zonas de fronteras atendiendo nuestra reserva de biosfera. O sea, para nosotros hay mucha expectativa en todas las decisiones que dice el gobierno se van a tomar alrededor de cómo mejorar la pesca artesanal, cómo fortalecer esa práctica ancestral. La problemática de San Andrés no solamente está en el mar, San Andrés tiene grandes problemas en materia de servicios públicos. Ustedes han visto los colombianos ven el retraso que tiene el departamento de Archipiélago y lo preocupante es que no se ve un plan claro por parte del gobierno nacional frente a cómo va a resolver la problemática que tiene el territorio de Archipiélago, ni desde el aeropuerto, ni desde la conectividad aérea que tienen crisis a los isleños, ni los servicios públicos, las inundaciones. En el caso de San Andrés, este marco jurídico respalda a sus habitantes para exigir atención del gobierno nacional y hacer frente a los efectos de estos litigios, pero además para que no los olviden después de pasada la noticia. Tenemos los alimentos más caros ahora mismo del territorio colombiano. Vea, aquí un mínimo que no puede servir aquí en San Andrés. Las calles siguen igual de deterioradas, así como las ve, con aguas estancadas, que eso también nos afecta a nuestra salud. En lo referente al fallo, los representantes de la isla lo interpretaron desde la realidad en sus regiones. No es que se recobre, es que afianzamos aún más el dominio, ¿sí? Lo que significa la propiedad del maritorio del archipiélago de San Andrés.
interés. Nos preocupa en este momento el anuncio del gobierno de un posible diálogo con el presidente Ortega, donde entraríamos nosotros en una desventaja dado que hay un fallo en contra nuestro. Y hoy día nuestros pescadores raizales que van a esa zona de pesca están siendo afectados porque la Armada nicaragüense los acosa, les decomisan los productos, decomisan los barcos. Peritos internacionales recomiendan al gobierno abstenerse de hacer negociaciones con Nicaragua, pues al momento ya es cosa juzgada. Llegamos al final de esta emisión. A ustedes gracias por su sintonía. Les recordamos seguir nuestros canales digitales para que estén bien informados sobre lo que ocurre aquí en el Congreso de la República. Nos vemos dentro de 8 días con más información legislativa. Hasta entonces.